Ahora vamos a ver cómo se generan suelos, que es otro elemento arquitectónico disponible en Revit. Los suelos son los pisos y están disponibles acá en la herramienta de arquitectura. En el panel construir tengo la herramienta suelo. El suelo es un elemento de los que se conocen como de generación por boceto. Yo tengo que definir el perímetro que va a ocupar ese suelo, y recién cuando defino ese perímetro perfectamente cerrado, sin intersecciones ni superposiciones de línea, el programa genera en ese espacio un suelo con las características que yo haya especificado en el panel de propiedades. Es decir, familia y tipo de suelo, nivel en el que está ubicado y todos los otros valores que el panel de propiedades me pida, fundamentalmente esos que acabamos de nombrar. Entonces, supongamos que yo quiero hacer un piso de planta baja. Me fijo que el piso que estoy por ejecutar esté ubicado en planta baja. Si le digo que quiero que tenga un desfase en altura, es decir, que esté sobreelevado con respecto al nivel definido o por debajo, se lo tengo que dar con desfase de altura. Y simplemente lo que queda a continuación es establecer cuál de las herramientas, mejor dicho, de dibujo voy a utilizar para generar ese perímetro. Y acá aparecen de nuevo las herramientas que ya conocemos porque las hemos utilizado para dibujar muros o las hemos utilizado para editar el perfil del muro. Cada vez que tengo que hacer un objeto de Revit que se genera por boceto, aparecen las herramientas de dibujo. Entonces, si yo le digo que quiero un piso con una forma irregular, puedo utilizar la herramienta línea y voy dando los valores, la forma que quiero darle a ese piso. Cuando cierro el listado, puedo seguir agregando cosas o simplemente decirle al programa que finalice el modo de edición. ¿Y el programa qué va a crear? Un piso que pertenece a la familia y al tipo que yo he especificado, que en este caso es un entablonado de madera de 3 pulgadas sobre losa de hormigón armado de 12 centímetros. Entonces hago un clic ahí y ya se ha creado ese suelo. Si lo veo en 3D, lo veo de esta manera, y si lo veo en un alzado, fíjense que el suelo se ha creado del nivel en el que está ubicado hacia abajo. El suelo considera que cuando se ubica en un nivel, la cara terminada del suelo está en ese nivel y todas las capas que lo componen están ubicadas por debajo. Tengo que tener una especial precaución cuando yo defino el perímetro del piso, de que no ocurran cosas como esta, donde acá no se encuentran en un punto, porque yo cuando quiera finalizar la ejecución, el programa me va a advertir de ese problema y para continuar voy a tener que corregirlo con las herramientas de edición que haga falta. Cuando yo estoy modelando un piso y genero un polígono que esté ubicado dentro del mismo, supongamos que pongo un círculo, pero podría ser cualquier polígono cerrado, el programa interpreta que ese polígono que está dentro del perímetro que yo le he definido es un hueco. Entonces, cuando yo termine la edición, el programa automáticamente genera un hueco dentro de ese suelo que acabo de crear. También es posible crear varios suelos simultáneamente. Le digo que voy a hacer un suelo que va a ser rectangular y que tiene esta forma, y después voy a hacer otro rectángulo que tiene esta forma, y acá voy a hacer otro rectángulo que tiene esta forma. Cuando finalizo el modo de edición, el programa genera 3 suelos que en realidad para Revit es un solo objeto. Si yo los selecciono, se seleccionan los 3 porque han sido construidos con la misma ejecución del comando. Acá yo tengo una serie de muros que nacen en planta baja y llegan al primer piso. Y esos muros están encadenados, es decir, que si yo modifico la altura del primer piso, se modifican
las alturas de todos los muros. Acá me había olvidado el muro del tabique interior, lo vamos a llevar también hasta el primer piso. Cuando yo voy a dibujar un suelo, supongamos que estamos en planta baja, y le digo que voy a dibujar un suelo, el programa en forma predeterminada intenta ubicarlo en la planta en la que estoy ubicado. Pero yo podría decirle que no, que ese suelo en realidad corresponde al nivel del primer piso, ¿sí? Como ya tengo dibujado muros, cuando el programa me está pidiendo que genere el boceto de ese piso, puedo utilizar esta herramienta que se llama seleccionar muros, que ya están dibujados. Entonces puedo decirle que este muro, y fíjense que acá tengo la herramienta de ubicación que me permite definir sobre qué cara del muro va a estar ese suelo, luego definir este y definir este. Ahí ya tengo el polígono de mi suelo, que va a ser un entablonado de madera sobre losa de hormigón, ubicado en el nivel del primer piso con un desfase de 0 grados, ya estoy en condiciones de terminarlo. Hago un clic en finalizar modo de edición y el programa, antes de terminar, me muestra este cuadro de diálogo. Me dice: ¿desea que los muros suban hasta este nivel del suelo para enlazar con su parte inferior? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El muro llega hasta el nivel de planta alta y el suelo que yo estoy creando nace en el nivel de planta alta hacia abajo. Este mensaje lo que me está diciendo es que ese muro se está superponiendo con ese suelo. Entonces me ofrece un mensaje confuso hasta que uno entiende el concepto, porque dice: ¿desea que los muros suban hasta ese nivel? En realidad sería: ¿desea que los muros bajen hasta ese nivel del suelo para enlazar con su parte inferior, es decir, con la cara inferior del suelo? Yo le puedo decir que sí o que no. Obviamente la respuesta correcta para que no se superpongan los dos volúmenes es que sí. Entonces hago un clic en sí y veamos y coloquemos un plano de sección por acá para ver qué ha pasado. Acá ha bajado todos los muros, fíjense, para que se ubiquen por debajo del nivel de piso de planta alta y se ubiquen exactamente a la altura de lo que sería el fondo de losa. En el caso de los suelos, si vamos a la planta de primer piso, donde acá tengo definido este entablonado, yo también puedo editar el perímetro. Si yo selecciono un suelo, fíjense que acá aparece esta opción que se llama editar contorno, vuelvo al modo de trabajo en boceto y también acá puedo decirle: bueno, acá va a haber una escalera caracol por acá, entonces le vamos a hacer un hueco a ese entrepiso. Para eso dibujo el perímetro del hueco totalmente contenido dentro del perímetro externo del entrepiso, y cuando hago un clic en aceptar, me vuelve a mostrar el cartel de hace un rato. Ahí tengo definido el hueco en mi entrepiso. Cuando nosotros dibujamos un suelo, puede ocurrir que necesitemos darle pendiente. Es un suelo con pendiente, diferente de una rampa, aunque cuando son rectangulares pueden ser exactamente iguales. Es diferente, aclaro, que la herramienta rampa, pero yo a un suelo le puedo dar pendiente. Es lo que vamos a ver a continuación. No es muy habitual, pero podría ser que en una entrada vehicular o en algún momento ustedes necesiten modelar un suelo con pendiente. Para hacerlo, vamos a ejecutar la herramienta suelo, vamos a definir el perímetro, por ejemplo un rectángulo, por hacerlo sencillo, y una vez que tengo definido el perímetro, le digo al programa que voy a indicar una flecha de pendiente. Fíjense que también acá hay una opción que se llama dirección de la luz. Fíjense que cuando yo estoy generando el suelo, el programa pone estas dos líneas paralelas a uno de los lados que me indica cuál es la luz de ese suelo. Si fuera una losa, es como estaría armada esa losa. Yo con dirección de la luz podría cambiar
y decirle que quiero que esté armada en el otro sentido. Esto no tiene mayor importancia, se los menciono para que sepan de qué se trata. Y lo que sí nos interesa en este momento es insertar dentro del perímetro que acabo de definir una flecha de pendiente. Entonces, si yo le digo que quiero que haya una flecha de pendiente entre este punto y este punto, le estoy indicando que ese suelo va a estar inclinado en ese sentido. En este caso, en el mismo sentido que la luz que tengo asignada. Entonces, ¿cómo defino el desnivel que tiene? Vengo acá al panel de propiedades y acá me dice cuál es. Vamos a abrir un poquito más esto para que se lea. Acá me dice cuál es el nivel en el extremo final y cuál es el desfase en el extremo final, y lo mismo para el extremo inicial. Entonces yo le puedo decir que el desfase en el extremo final sea 1,50 m, por ejemplo, para que se vea claramente la diferencia. Hago un clic en aplicar y cuando finalizo esto, en planta no lo veo, pero si veo un alzado sur, por ejemplo, veo que este piso, que lo había creado accidentalmente en planta alta, pensaba que lo estaba haciendo en planta baja, arranca en el nivel de planta alta con un desfase igual a 0 y acá sube 1,50 m, que es lo que yo he especificado en el panel de propiedades. Si le digo que quiero medir esa distancia que hay entre el extremo del suelo y el nivel, me dice que se trata de 1,50 m.